continuar con la capa 3, vamos a hacer un repaso de algunas cosas que vimos en la clase pasada. En la prueba que hicimos de salas híbridas, pues hay que tomar en cuenta varios aspectos ahí con la tecnología. Y cuando me pasé al tablero, pues la clase se grabó pues, pequeñita, ¿no? Que estaba compartiendo pantalla y la cámara del tablero quedó pequeña. Entonces, repitamos algunas cosas para que son las más importantes que vimos en la clase pasada para que quede mejor grabada. Hablamos de que en la capa 3 nosotros tenemos mucho más detalles que aprender sobre la parte de direcciones IP, ¿sí? Que son las direcciones que se utilizan en la capa 3. Habíamos dicho que es un número de 32 bits que está organizado en conjuntos de 8 bits. A esos conjuntos se les llama octetos y que pueden tener una representación decimal. ¿Sí? Cada octeto nosotros lo transformamos a decimal y esa es la forma más común de utilizar una dirección IP. Una dirección IP tiene dos componentes, uno que va a indicar la dirección de la red y otro que va a indicar la dirección del host. Entonces vamos a tomar unos bits para indicar cuál es la dirección de la red y otros bits para indicar cuál es la dirección del host. ¿Sí? Esa separación la podemos hacer mediante la clasificación de las redes según su dirección IP, donde nos encontramos varias categorías. La clase A tiene 8 bits para indicar que con esos vamos a señalar la dirección de la red y 24 bits para indicar la dirección del host. Las clases B usan 16 bits para la red y 16 bits para el host. Las clases C para la red utiliza 24 bits y para el host 8 bits. ¿Sí? Las otras dos categorías no aplican aquí porque pues tienen funciones distintas. Sí, la categoría D es para multicast y la categoría E para redes de pruebas. Nosotros podemos modificar estos tamaños predefinidos. Recuerden, nosotros habíamos visto que cuántas posibilidades de conectar dispositivos tenemos en una red local viene dada por la cantidad de bits que se utilizan para indicar el host. En este caso, en las redes tipo A, nosotros tenemos 2 a la 24. En las redes tipo B tenemos 2 a la 16. Y en las redes tipo C tenemos 2 a la 8. Estos tamaños predefinidos nosotros los podemos modificar utilizando la máscara de red. La máscara de red también es un número de 32 bits que tiene un formato muy particular. Va a tener solamente unos a la izquierda y ceros a la derecha. La cantidad de unos nos va a señalar cuál es los bits utilizados para indicar la dirección de la red. Y la cantidad de ceros nos indica cuántos bits nosotros vamos a utilizar para indicar la dirección del host. Entonces, la máscara de red la podemos ver como una especie de flecha de apuntador que señala dónde termina la dirección de red y dónde empieza la dirección del host. Dónde termina la dirección de red, dónde se acaban los unos. Y dónde empieza la dirección del host, donde empiezan los ceros.
Les decía que no hay posibilidad en el formato de esta máscara de red de tener un 0 donde van los unos o de tener un 1 donde van los ceros. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la idea es que con todos los unos indiquemos la red y con todos los ceros indiquemos el host. ¿Alguna duda? ¿Sí me hago entender? Les repito, esto es muy importante que usted lo entienda porque no podemos seguir con el curso hasta que usted esté en capacidad de comprender todos estos aspectos de la capa de red. Bien. Profe, Sí. ¿usted nos podría hablar un poco más acerca de la máscara de red? O sea, Un poco más de la máscara de red. Lo que tienen que entender es que es un número de 32 bits, tiene unos a la izquierda y ceros a la derecha. Que nosotros tenemos tres representaciones para indicar la máscara de red. Una es poner un slash y el número de unos que tiene la máscara. Lo otro, el otro formato es poner unos y ceros, los que corresponden. Y el otro, el último formato, también muy utilizado, es la versión decimal de cada octeto de la máscara de red. ¿Sí? Si ven 8 unos, es 255 en decimal y 8 ceros, pues es 0 en decimal. Lo que usted tiene que tener claro es que este número de 32 bits determina la cantidad de IPs que nosotros podemos utilizar en una red. o sea, profe, eso es lo que estuvimos hablando la clase pasada de la IP que le asigna el router a cada dispositivo ante Internet. Eh, Más o menos, sí. O sea, cuando nosotros fijamos la máscara de red, estamos fijando el número de direcciones IP que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque pues simplemente él nos está indicando cuántos bits vamos a utilizar para el host y que son los ceros, ¿no? Que son los ceros que están a la derecha de la máscara de red. Y esa cantidad va a ser igual a 2 a la número de ceros. En este ejemplo es 2 a la 8. Eso es la cantidad. Profe, y todos los unos de la izquierda, es que usted como dice que son la cantidad de red, algo así, yo no entiendo. Veamos esto, la máscara como esta flecha. ¿Sí? Donde se acaban los unos y empiezan los ceros, pongamos una flecha. Entonces, allí es donde nosotros vamos a agarrar una dirección IP y vamos a poner la máscara. Aquí está la flecha. ¿Sí? No, déjenme ver si...
Y esta es nuestra dirección IP. Eso quiere decir que este octeto de la dirección IP, este octeto y este octeto están señalando la red. Recuerden que esto también es un número de 32 bits. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos esto en decimal, esto va a ser un 8 bits, perdón, si lo ponemos en binario, esto van a ser 8 bits, esto van a ser 8 bits, y este 1 va a ser 8 bits. Sí, esto es 00001. Son 8, 7 ceros y un 1. Esto que está aquí. Entonces, esta es nuestra máscara y esta flecha dice aquí, en este lado, vamos a ver, vamos a poner aquí abajo en binario este octeto, la dirección IP. Vamos a poner aquí 192, 168, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Y esto es 4. 1, 2, 3, 4. Ahí va otro 0 y luego el 1. Y el 0. No, eso es 2. Ah, sí, sería Es uno antes. uno antes, sí, uno antes. Entonces ahora volteamos la flecha. No nos quedó bien, pero entonces la flecha apunta aquí. Eso significa que esto es la red, la dirección de red. Yo les hacía una analogía con la dirección del barrio. Y esto es la dirección del host. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bien. Esto es una primera aproximación a entender cómo la máscara de red me va a señalar cuál es la dirección de la red y cuál es la porción de la IP que corresponde al host. Como nosotros sabemos que lo que tenemos disponible es esto para el host, entonces sabemos que son 2 a la 8 direcciones IP que tenemos disponibles. Por eso, la máscara determina el rango de IPs que nosotros podemos utilizar. Nosotros podemos ver 192, 168, 14 en ese ejemplo con esta máscara que los tres primeros octetos son la red y el último octeto es el host. Además, podemos entonces conocer que cuál es la primera dirección IP, ¿sí? Conociendo esto, cuál es la primera dirección IP, hasta dónde contar, porque este número que está aquí nos va a decir hasta dónde contar. Y cuando lleguemos al último número, entonces ya vamos a tener definido nuestro rango de direcciones IP. Las tres cosas que nosotros tenemos que definir a partir del rango de direcciones IP es la dirección de la red, que va a ser la primera dirección IP que tengamos disponibles, la dirección del broadcast
la dirección del broadcast, que va a ser la última. Que es la última IP. Y esta va desde la segunda hasta la penúltima. Bien. Bueno, ese día hablamos de IP versión 6, que en lugar de tener un número de 32 bits, teníamos 128 bits, que tenemos una cantidad ingente de direcciones IP disponibles, muchísimo más que las que tenemos disponibles en IP versión 4. Profe, ¿por qué se llama IPv6? B es de versión. Ah, ok, ok. Sí, es la versión del protocolo que tenían disponible para ese entonces. Hablamos de algunas características de IPv6 y de el encabezado de IPv6, que es un encabezado muy sencillo. Uno de los parámetros que hay que tener en cuenta es el hop limit, que para nosotros es el time to live. Recuerden que es un número entero que se va decrementando cada vez que atravesamos un router. ¿Recuerdan la práctica de traceroute? Este es el pedazo del encabezado de IP versión 6, también existe en IP versión 4, que nos permite eliminar un paquete para que no se quede eternamente dando vueltas por internet. Las direcciones pues son 8 conjuntos de 16 bits para un total de 128 bits. Y esto es un ejemplo de una dirección IP versión 6. Como son conjuntos de 16 bits, 8, entonces utilizamos una notación hexadecimal en lugar de decimal como en las direcciones IP versión 4. Por eso nos encontramos con letras. Nosotros vamos a contar desde el 0 al 9, después el 10 es una A, 11, 12, hasta el 16, que sería la F. Los ceros continuos se pueden compactar poniendo... bueno, el separador de IP versión 4 es un punto. El separador de los hexadecaetos son 2 puntos. Estos ceros continuos se pueden compactar simplemente poniendo un solo cero y de esa manera y poniendo un doble 2 puntos. Entonces nosotros contamos cuántos hexadecaetos tenemos y los que nos falten significa que son ceros seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí iría 0, 2.0, aquí adentro, en este pedazo. Las direcciones IPv4 se pueden representar en el formato IPv6 poniendo un doble 2 puntos al principio. Eso significa que aquí irían 4 ceros.
Bien, en IP, en la capa 3, no hay gestión de errores ni recuperación de esos errores. Sí, es una capa muy sencilla que simplemente pasa paquetes a través de routers de una red a otra. Aquí no hay transmisión confiable. Los routers simplemente van a descartar paquetes cuando se vean superados por el tráfico. Al router no le va a importar y no va a hacer nada, ni siquiera va a notificar. Simplemente los va a botar, los paquetes. Bien, nosotros tenemos, ya volviendo otra vez a IPv4, que es con lo que vamos a trabajar, vamos a tener varios conceptos que entender, que es una ruta, tablas de enrutamiento, que pueden ser mínimas, pueden ser rutas estáticas y pueden ser rutas dinámicas. Una ruta es una indicación que sirve para retransmitir un paquete por un puerto específico de los routers, ¿no? Un puerto de un router específico. Nosotros en los switches teníamos una tabla MAC, ¿no? Una tabla con direcciones MAC. Entonces, un nodo conectado por un puerto quería ir a otro nodo conectado por otro puerto, entonces el switch veía la MAC y él decía, ah, bueno, la MAC a la que quiero ir, digamos, este es 1 y este es 2, la MAC 2 está por el puerto 2. Y entonces retransmite. ¿Sí? Todo el paquete que va dirigido en este sentido, del 1 al 2, pues él va a saber cuál puerto elegir utilizando la MAC, porque él tiene una tabla por donde están todas las MAC. Un router tiene una tabla parecida, pero es, en vez de tener direcciones MAC, tiene rutas. Sí, que es algo parecido a el proceso que sigue un switch para retransmitir. Entonces, una ruta va a decir, bueno, en resumen, para hacer una introducción, si yo tengo una red, en este caso no son hosts, sino son redes, una red 1 y quiere ir a una red 2, ¿sí? Entonces él va a agarrar este paquete, lee la IP destino y
en base a su tabla de rutas, va a retransmitir por el puerto correcto el paquete. Entonces, lo va a hacer basándose en rutas. Tenemos varios sabores de rutas, unas rutas mínimas, unas rutas estáticas y unas rutas dinámicas. Y ya vamos a ver cómo nosotros podemos configurar esto en un switch, en un router, perdón. En un switch nosotros no tenemos nada que configurar. Simplemente cada vez que uno conecta un cable, la tarjeta y el switch se hablan y lo que le dice la tarjeta al switch, esta es mi dirección MAC, y él anota en su tabla MAC. En cambio, un router no es tan sencillo y es un humano, un administrador, el que lo tiene que configurar para crear estas rutas. Porque como ya no estamos en una red local, ¿sí? El movimiento de paquetes va a ser hacia destinos remotos, entonces tiene que ser un proceso más sofisticado que no se puede automatizar en cierta medida, ¿no? Sí, ya vamos a ver que las rutas dinámicas es una especie de automatización, sin embargo, todavía requieren de la acción de un administrador para poder tener una configuración adecuada. Vamos a parar aquí, vamos a hacer un paréntesis. Uno de los compañeros tiene un router inalámbrico que vamos nosotros a tratar de jugar con él. Y poder nosotros complementar la práctica que hicimos de la parte inalámbrica. Entonces, déjame darte permiso de compartir. Ya puedes compartir. Y veamos. El compañero tiene un router, es de un proveedor, ¿no? Sí, profe, este router fue que una vez un proveedor de internet, bueno, con un tío, un familiar, tenía el internet, pero él se fue para otro país y nunca recogieron el router, entonces él me lo regaló. Vale. Bien, entonces vamos a tratar de ingresar a ese router, porque esos son medio quisquillosos porque no tienen instrucciones. Generalmente las instrucciones para la configuración, pues los proveedores de internet tratan de mantenerlas privadas para que la gente no se meta con esos routers. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de fábrica de ese router? Primero, dame el modelo. Vamos a tratar de buscarlo. El modelo, bueno, es un router de Link, ya miro por detrás el modelo. El modelo es DSL2730E. Muy bien. DSL2730E. Bueno, yo acá lo voy a buscar una vez y todo. Ok. Entonces, lo tienes conectado por cable. Profe, actualmente lo tengo
O sea, yo antes lo usaba como repetidor, entonces conectaba el cable de internet al router, o sea, el segundo router, y el segundo router conectaba un cable a mi computador. Pero acá tengo también la red Wi-Fi, entonces si acaso puedo desconectar el cable de internet del router y me quedo solo con el Wi-Fi, por si es necesario. No sé si sea necesario. No importa, lo que queremos es tratar de ingresar Sí, yo al... incluso antes para conectarme lo que hacía era configuraba acá esto, lo ponía, bueno, acá ponía siempre, bueno, eso la verdad no, pues yo lo aprendí por ahí, pero no sé mucho de lo que significa. Y acá en puerta de enlace ponía la 1.1. Y se supone que al estar así, cuando yo ingresaba a la 1.1 me ingresaba el router. Aquí, ya va. Primero, para que no te desconectes. Tú estás conectado ahorita por cable, ¿no? Muy bien. Sí, Y estás navegando por cable sí, a tu router normal, el que está dando servicio en tu casa. sí. Muy bien. Tengo el router inalámbrico segundo de intermediario. Porque, Entonces, vamos a tratar de ingresar vía Wi-Fi a ese router. Déjame ver tu dirección IP. ¿Qué dirección IP tienes? Está complicado. Está complicado porque tienen la misma dirección IP. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Un segundito que estoy abriendo el manual. ¿Qué dirección IP tiene el equipo por omisión? eh, el router, Sí, el router que vamos a ver. a ver, espera, miro a ver si se saca. No, profe, no sé cómo miro eso. Ajá, exactamente. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Ok. El problema es que ese router con los parámetros de fábrica tiene la misma dirección IP que el router que te está dando servicio ahorita. Sí, sí, creo que sí. Entonces, no, no lo vamos a poder ver sin desconectarte. Sin desconectarte. No, eso es ahorita tu conexión cableada, ¿verdad? Dale, abre un terminal, dale route menos n, route espacio menos n, enter. La primera línea que dice 000, bueno, aquí estamos viendo, para aprovechar la clase, aquí estamos viendo la tabla mínima de enrutamiento, es decir, las rutas necesarias para poder que este computador de nuestro compañero pueda tener conexión a Internet. La primera línea, si quieres la resaltas, es nuestra ruta por omisión. Eso quiere decir que cualquier paquete que vaya a un sitio que este computador no conozca, se lo va a reenviar a eso que dice allí pasarela, ¿no?
a la dirección IP 192.168.1.1. Eso lo conocemos como Default Gateway, pasarela, enrutador, encaminador. Eso es nuestro router que va a darnos el servicio de interconexión con otras redes y cualquier cosa que nosotros no podamos enviar a la, por ejemplo, cualquier cosa que no sea para la red local, entonces vamos a enviársela al router y el router va a saber cómo hacerla llegar al destino. Bien, entonces, vamos a dejarte una tarea. Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Arley, profe. Arley David. Arley va a hacer lo siguiente. Y en la clase que viene lo vemos. Cuando acabe la clase, se va a desconectar del router que le está dando servicio. Va a conectar un cable, o sea, se va a quedar sin internet. Va a conectar un cable a este router, se va a meter por el navegador a la dirección IP 192.168.1, es decir, abre un navegador y en vez de meter un URL, que es lo que acostumbramos a meter ahí, va a meter esta dirección IP. Va a tener el usuario es... Yo me lo sé, profe. El usuario es admin y me sé también la clave. ACS. Listo, profe. No es ACS. Admin. Entonces, si quieres, me permites compartir para mostrar, ya tengo el manual. Listo, Entonces, profe. ¿qué es lo que vas a hacer? Y después, cuando hagas esto, en la clase que viene, que ya lo tengas listo, eh, revisamos los parámetros, o sea, todos los parámetros que mencionamos, así de manera teórica, los vemos en tu equipo. Entonces, te vas a conectar a esta dirección IP. ¿Sí? El usuario es admin, y luego te va a aparecer algo así como esto. Vas a apretar acá en Setup. Y en Setup vas a cambiar los parámetros de Local Network. Para nosotros poder tener acceso a ese equipo al mismo tiempo en que tú estás conectado a la clase. Local Network le cambio la IP que trae por defecto la 1.1 a otra. Entonces, eso va a tener una red 192.168.1.0 y se le puedes cambiar a 2, 192.168.2.0. Entonces,
Esto es internet. No. Wireless network. Estos son todos los parámetros que vamos a ver. Local network. Ok. Esto debería aparecerte así, ¿no? Una dirección IP, 192.168.1.1. Le cambias el primer 1 por 2. Aplica los cambios, deja esa máscara y ya deberías entonces poder conectarte a internet, y por otro lado nos podemos conectar a ese router inalámbrico para entonces poder revisar bien, ¿sí?, todos los parámetros y aspectos que discutimos en la clase de inalámbrica, ¿vale? Vale, profe, listo. Eso. Entonces, desconectado, lo que tienes que hacer ahí donde dice Local Network, cambias el primer 1 por un 2. Y entonces lo vemos el martes. Listo, profe. Bien, chévere. Bueno, entonces sigamos con la clase. Estábamos hablando de rutas. Y decimos que una ruta es una indicación que va a ayudar al router a decidir por qué puerto retransmitir un paquete que llegue. Sí, nosotros vamos a aprender a construir rutas estáticas, y eso nos va a ayudar a entender cómo se crean las rutas dinámicas, que son creadas automáticamente por algoritmos de enrutamiento dinámico que vienen incorporados en los enrutadores. Bien, entonces hagamos una analogía de todo lo que hemos discutido con este dibujito. Nosotros tenemos un nodo. Un host, lo que sea. Cada host tiene algunas interfaces de red o tarjetas de red. Esas tarjetas de red tienen que conectarse a la red local. Y entonces tienen que tener una ruta hasta la red local, es decir, un caminito que nos lleve desde la puerta de esa casa hasta la calle de enfrente. Vamos a irlo viendo. Esto que está aquí es la ruta a la red local. ¿Qué nos indica? La dirección de la red, ¿sí? Este 0 acá indica que no se usa para host, sino todos estos tres son la dirección de la red. Este 0 acá indica además que es esta la primera dirección del rango de IPs disponibles que tenemos. Esto que está aquí indica que no tiene una pasarela, no tiene un gateway, no tiene un router, sino es una conexión directa a través de esta interfaz de red. Esta es la máscara, sí, que nos va a determinar el tamaño de esta red. Entonces, volviendo a la analogía,
Esto que está aquí, la puerta, es nuestra interfaz de red. Este camino desde la puerta hasta la calle es la dirección, la ruta a esta red. Es todo esto. Es una indicación. ¿Cómo se lee esta indicación? Bueno, para llegar a esta red que tiene esta máscara, usted llega a través de esta entrada, a través de esta puerta. Entonces todo esto es representado por esa ruta. La red local está representada por la dirección IP correspondiente. Entonces, nuestra red local tiene esta dirección. Entonces, aquí tenemos esa indicación, esa ruta a la red local, a la red de enfrente. No nos vamos por un router, sino nos vamos por o de manera directa a través de esta interfaz de red. Entonces, esa es nuestra ruta a la red local, representada aquí por este caminito. Tenemos nuestra tarjeta de red. Y ya sabemos que para ir a la red local, lo único que utilizamos son direcciones MAC. Si queremos ir a esta casa, solamente necesitamos la dirección MAC de esa casa. Y seguiríamos este camino. Ahora, si usted quiere ir a esta casa, que está en otra red, tiene que ejecutar un procedimiento distinto. El procedimiento es, bueno, me voy a la red local y busco a mi router. En este caso, el router está representado por el cartel que tiene indicaciones sobre cómo llegar a otra calle. Sí, si usted va bajando, por ejemplo, por alguno de los bulevares o pasando por la 27, se encuentra con unos carteles grandes que le dicen vía al mar. Y usted va siguiendo esos carteles, esos avisos, y eventualmente llega al mar, llega a la costa. Bueno, los routers aquí en esta analogía están representados por este anuncio. Este cartel que tiene indicaciones. Las indicaciones son las rutas. Entonces usted va, se dirige al 192.168.1.1, que es nuestro router, mira cuáles son las indicaciones y seguramente dice, siga derecho para llegar a la calle B o a la red B. Y entonces usted puede enviar su información de manera correcta utilizando las rutas, las indicaciones. ¿Dónde vemos el router? Lo vemos en esta ruta. Esta ruta donde dice que el destino es 0000, eso es la especificación que indica de que usted va a enviar eso a cualquier lugar que usted no conoce, que usted no sabe. Y se va a apoyar para llegar a ese lugar en un router.
que no tiene máscara porque usted no sabe a dónde va. Y ese router está conectado de manera directa a través de la interfaz inalámbrica WLO1. Esta ruta es la indicación de cómo salir usted de la casa y llegar al router. Usted usa las indicaciones del router entonces para poder seguir hacia el sitio destino, hacia la red destino que usted quiere ir. Una vez que usted cae en la red destino, vuelve a utilizar direcciones MAC para ir desde el router hasta la tarjeta de red con la dirección MAC destino. ¿Sí me hago entender cómo funciona el enrutamiento? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Sigamos. Bien. ¿Cómo nosotros podemos conocer cuál es la dirección de la red sabiendo nuestra dirección IP y nuestra máscara? Nosotros tenemos nuestra dirección IP. ¿La conocemos? ¿Sí? Con el comando ifconfig o con el comando IPA. Y tenemos nuestra dirección IP con nuestra máscara. Sí, aquí la máscara está en otro formato, el formato del número de unos. Entonces, vamos a aprender a obtener la primera dirección IP que corresponde a nuestra máscara. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Vamos a aprovechar acá que nuestro otro compañero nos puso aquí en el chat 192 es 1100 168 1 es de esta manera y tenemos 7 acá. Esto es 7. Es lo que tenemos ahí. Nuestra dirección IP. Y ahora vamos a poner nuestra máscara.
dice que es /24. Eso quiere decir que son 24 unos a la izquierda. Y son 8 ceros. Para hallar la dirección de red, recuerden que la dirección de red es la primera dirección de un rango de direcciones IP. Ese rango de direcciones IP está determinado por la máscara. Y la forma entonces de hallar esa primera dirección IP es hacer una operación ilógica entre nuestra dirección IP y la máscara. Si ustedes no recuerdan un poco las operaciones lógicas, ¿sí? De la tabla de la verdad del ilógico nosotros podemos sacar lo siguiente. X y 1 es igual a X. Y 0 y 1 o 0 para X y 0 es igual a 0. Esto lo podemos deducir de 0 y 0 es 0. 0 y 1 es 0. 1 y 0 es 0. 1 y 1 es 0. Perdón, es 1. De aquí sacamos estos patrones. Entonces, como aquí hay puros unos, entonces el resultado va a ser AND entre estos dos números binarios, va a ser lo mismo, ¿no? 192. Aquí tenemos puros unos, 168. Aquí tenemos puros unos, 1. Y aquí tenemos puros ceros. Quiere decir que esto es 0. O sea, que hacer este AND teniendo un número binario con las características de la máscara, pues es bastante fácil si nosotros seguimos estos patrones. Entonces, nuestra dirección de red, que significa que es la primera IP del rango, es esta, la 192.168.1.0. ¿Qué tamaño tiene nuestro rango de direcciones IP? 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 2 a la 8 es igual a 256. Pero en números binarios, nosotros contamos desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Eso significa que vamos a contar desde 0 hasta 255. ¿Cuál es entonces nuestra última dirección del rango? ¿Sí? Tenemos solamente un octeto para contar y entonces eso sería 192, 168, 1, 255. Esto es la última dirección IP,
la cual es dedicada al broadcast, a la difusión. En este ejemplo que teníamos aquí, simplemente contábamos. ¿Sí? 192.168.1.0 es la primera, esto es la red. Ya vimos cómo hallarla. Nosotros tenemos asignado una dirección IP7 y simplemente una operación AND entre esas dos igual a la dirección de la red. Para contar, esto es nuestra primera IP, nuestra segunda IP, luego sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200, 251, 252, 253, 254, hasta 255. Si quisiéramos seguir contando, entonces sería 192, 168. Aquí se nos acabaron, ¿no? Entonces, el siguiente número sería 2, 0. ¿Sí? Este se le suma 1, pero llega hasta 255, así que pasa a ser 0. Y a este se le suma este que veníamos llevando de acá, porque pues no podíamos sumar más. Luego esto va hasta 2, 255. Y después viene la 3, 0. Eso llega hasta la 3, 255. Y después viene la 4, 0. Seguimos contando de esa manera hasta llegar a la 255, 255. Y eso significa que tendríamos que aumentar el 168 a 169, 0, 0. De esa forma es que nosotros podemos ir incrementando las direcciones IP porque están conformadas por octetos. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces volvamos acá. Dada una dirección IP con una máscara, usted va a obtener la dirección de red haciendo una operación ilógica entre la IP y la máscara. Eso lo ayuda a usted a encontrar la primera dirección IP del rango que es determinado por esa máscara. Y de ahí en adelante usted empieza a contar de esta manera, ¿sí? Como si estuviéramos en primaria contando con los dedos. Y podemos entonces hallar nuestra última dirección IP. Con eso tendríamos todos los elementos necesarios que hay que definir cuando estamos configurando las direcciones IP, cuando estamos configurando la capa 3 de una red, que es la primera dirección, la última dirección y todo el rango de direcciones IP utilizables.
¿Alguna pregunta? Bueno, hagamos un ejercicio. 172.16.08/25. Dígame cuál es la dirección de red, cuáles son las IPs utilizables y cuál es la dirección de broadcast, es decir, la última dirección IP. Háganlo. Ok, nuestra máscara ya no es /24, sino tiene un 1 más, es decir, hay 25 unos y 7 ceros. Eso significa que aquí hay puros unos, aquí hay puros unos, aquí hay puros unos, y aquí hay un 1 y 7 ceros. Como habíamos dicho que X y 1 es igual a X. Profe, no está compartiendo pantalla. Perdón. Bien, repito entonces. El primer octeto de nuestra máscara son puros unos. El segundo octeto son puros unos. El tercer octeto son puros unos. Y el último octeto de nuestra máscara es un 1 con 7 ceros. Habíamos dicho que X y 1 es X, entonces significa, esto es el X, esto es 1, significa que nuestra dirección de red es 172.16, aquí sucede lo mismo y aquí sucede lo mismo, 0, y ahora veamos qué es este número. Un 8, vamos a hacer esta operación aquí al lado. Un 8 es esto que está aquí. Cero y 1 es 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0 es 0. Así que esto nos da como resultado un 0. Entonces nuestra dirección de red es 172.16.00. Es nuestra primera dirección IP. Ahora, ¿cuántas IP tenemos? Eso sí me lo tienen que decir ya. 128. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 128 IPs. 172.16.01. Esto va a ser igual para todas las IPs. 2, 3, 4, hasta 126. 127. Pero esa no es el broadcast. Estoy viendo todo el rango, ¿no? Ok. Esto que está aquí, nosotros dijimos que la primera es la red y la última es el broadcast. Profe, una pregunta, ¿por qué, digamos, en el proveedor de internet nosotros la dirección de red termina en 1 y no en 0? No. 1 es utilizable. ¿Cómo es tu dirección IP? ¿La de mi computador? Sí.
192.168.1.17. Ok, 1.17. ¿Y tu máscara? 255.25, bueno, 20, Dilo como lo tienes allí. En Word. 24, Es 24. O sea, 255, 255, 2550. sí, 24. Bueno, eso que tú estás viendo allí, tú tienes tu router allí en tu casa. Por un lado tienes internet y por otro lado tienes la red interna de tu casa. Y ahí la red que tienes es esto, pero hacia adentro, ¿no? Ahora, no sabes lo que hay aquí afuera. No sabes cuál es esta dirección IP. Esta dirección IP que tienes aquí es la 11. Esto de acá. Esta no la conoces. ¿Cómo puedes saber esta dirección IP? Yo se los mostré en la clase anterior o en la antepasada. Nos vamos a internet. ¿Cuál es mi IP? Y hay un sitio web que se llama ¿cuál es mi IP.net? Y me dice que mi IP es esta de acá. Entonces, esta dirección IP de este lado del router es, en mi caso, ¿no? 167.059.234. Esa es la que asigna el DHCP, ¿no? Esto se los da el ISP, es decir, el proveedor de Internet, Internet Service Provider, vía DHCP. Se la asigna acá. Y esto cambia. Creo que cuando les hice la prueba en la clase anterior era 197, algo así, era la dirección IP que tenía. Volviendo a tu pregunta, ¿la repites, por favor? Que no entendía el 1.1 en la dirección IP, o sea, esa es la... Este 1.1 es esta dirección IP. Y aquí está tu computador, que tiene la 17. Este punto 1 es 192.168.1.1, es la dirección del router. Esto que está aquí. Ok, Si profe. volvemos a el ejemplito de la analogía, este es el 1.1. Acá en la puerta esta es la 1.17.
Acá, esta calle es la 192.168.1.0. Red, host, pero por esta puerta. Router. Vean que un host puede tener varias puertas. Un host puede tener varias tarjetas de red. Vale, profe, entiendo. Bien, entonces volviendo a nuestro ejercicio, ¿Cómo es que se llama el programa ese que se usa para dibujar, profe? Sí, ese. esto es GIMP. GIMP, listo, profe. GIMP es la alternativa de open source para Photoshop. Es el Photoshop del software libre. Y está muy bien. Ok. Entonces, en nuestro ejemplo decía, tenemos una IP 172.16.0.8/25 y queremos hallar todos los elementos que necesitamos para configurar una red, que son la dirección de la red, el número de direcciones IP utilizables y el broadcast. Entonces, con una operación y lógica, entre la máscara y la dirección IP, hallamos la dirección de red. Luego empezamos a contar el número de ceros que nos quede aquí, ¿no? 32 menos 25 son 7, 2 a la 7 son 128, va desde la 0 hasta la 127. La última es el broadcast, la primera es la red, y después la primera utilizable es la 1 y la última utilizable es la 126.